Muy bien, vamos nosotros a revisar hoy día el contenido de lo que es Fisiología uno. Este tema de Fisiología uno, sí, sí. Ah, no, te mandé una solicitud, no sé para qué. Bueno, ya se me Ya. salió. Bueno, este curso de Fisiología uno está pensado para tener los puntos más importantes de todo el sílabus en sí de Fisiología uno, porque es un sílabus que la verdad está un poquito orientado a cosas que no son tan útiles en cierta parte y otras cosas que son muy útiles como la fisiología cardíaca. ¿Ok? Es por eso que la primera clase que vamos a ver hoy es prácticamente como que los tres primeros temas de lo que es la cátedra. Y de ahí vamos a ver ya lo que es el músculo esquelético, ¿ok? Para que ustedes ya teniendo en cuenta el músculo esquelético puedan estudiar lo que es el músculo cardíaco perdón, el músculo liso. Y después nosotros vamos a revisar lo que es el músculo cardíaco, el sistema cardionector y tal vez un poquito relacionarlo con el electrocardiograma. ¿Ok? Entonces esa va a ser como la secuencia. Ahora, muchos de ustedes aquí apenas terminaron anatomía, ¿de qué vamos a hablar en fisiología? En anatomía ustedes vieron prácticamente todo lo morfológico, todas las formas de las cosas. Entonces, nosotros acá vamos a estar revisando todo lo fisiológico, es decir, la función de las cosas. Ustedes aprendieron tal vez las funciones básicas de las cosas en anatomía, como que el riñón filtra la sangre, que el corazón bombea la sangre, que el hígado hace tal cosa, que este hace la otra cosa. Bueno, perfecto. Pero nosotros vamos a ir mucho más allá, vamos a hacer un tema, una temática mucho más detallada que eso, y por eso es que es el tema de la gran amplitud de lo que abarcamos. Entonces, sin nada más, vamos a empezar. Ustedes pueden levantar la mano en cualquier momento. Si yo no los veo, ustedes pueden interrumpirme en cualquier momento, no hay ningún problema. ¿Ok? Bien. ¿Me avisan si todos pueden ver? Sí. ¿Se ve? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, recuerden que pueden unirse en cualquier momento, pueden ser los compañeros que pueden unirse en cualquier momento, no hay ningún problema. Igual esto va a quedar grabado. Bien, vamos a hablar del potencial de membrana y acción. Yo sé que esto de aquí, si ustedes nunca han visto fisiología no están ni por aquí enterados de qué se trata. Vamos a ver, primero viendo la bibliografía, pues tenemos aquí cuatro libros, ¿no verdad? Los cuales, pues, los más importantes para mí, como yo al menos usé para estudiar fisiología, al menos fisiología 2 son el Costanzo y el Guyton, ¿ok? De ambos vamos a estar sacando. ¿Por qué Costanzo? Porque me parece un libro muy digerible. Y el Guyton, pues porque es un libro que sí o sí hay que leerlo, al menos lo elemental, porque es un lenguaje universal el que utiliza el Guyton, ¿ok? Ahora, vamos a hablar pues de las generalidades en sí. Primero, debemos diferenciar un contenido extracelular de un contenido intracelular. Nosotros podemos recordar tal vez cómo están formados los tejidos, ¿no es verdad? Que nosotros tenemos células, células, célula y célula, ¿no es verdad? Un tejido no es más que un conjunto de células, pero entre célula y célula nosotros vamos a tener una estructura que se denomina espacio intercelular, el cual va a estar entre las células, ¿no es verdad? Que son aquí las líneas. Ahora, este espacio intercelular, ¿ok? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Y por qué es importante conocer su composición bioquímica? ¿Ok? Porque, por acá voy a poner un vasito sanguíneo, porque es muy similar la composición aquí en el medio extracelular, ¿ok? A la composición en el medio sanguíneo, en el plasma sanguíneo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración, yo que sé, de cualquier ion, chicos, de potasio, de sodio, ¿verdad? De calcio, va a ser muy similar tanto aquí como acá. ¿Ok? ¿Por qué ustedes se van a estar preguntando? Esto es muy sencillo, chicos. En la célula nosotros encontramos una bicapa lipídica, que es la que podemos ver aquí, ¿no? ¿Verdad? Esta que está aquí. Entonces nosotros tenemos aquí una bicapa lipídica y con el solo hecho de, ustedes van a ver tal vez en bioquímica, con el solo hecho de ser lipídica, es como que la aísla de todo lo demás, porque nuestro cuerpo tiene más o menos un 70% agua, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tengo un chat, déjenme revisar. Ok, tiene un 70% agua aproximadamente. Ustedes se dan cuenta de eso.
de que tener un 70% agua, ¿no verdad? Hace pues que sea altamente hidrofílico nuestro medio interno. Entonces la célula se protege del medio extracelular, o al menos de los iones, de que no pase cualquier cosa mediante la membrana. Eso es lo que es la diferencia, porque si no, la célula y el medio extracelular serían iguales, si no hubiera una membrana que de verdad los separara. Por eso es tan importante conocer la composición de la membrana plasmática. ¿Ok? Bien, el tema es que, ¿por qué es tan parecido la concentración de estos iones en el medio extracelular, en el plasma? Un simple hecho, chicos. Ustedes tal vez, no sé si les dieron en anatomía, que por ejemplo, vamos a poner una arteria cualquiera, ¿no? ¿Verdad? Aquí voy a poner una arteria cualquiera. Ahora, acá voy a poner una célula cualquiera, la vamos a poner de color verde. La nutrición de la mayoría de las células, al menos, y más que nada esto pasa en las células epiteliales, excepto en una parte del cuerpo humano, ahí los dejo con la duda, cuál es esa parte del cuerpo humano en la que no pasa esto, pero bueno, esto es a nivel general. Nosotros siempre, pues debajo de un epitelio, etcétera, nosotros vamos a tener tejido conectivo, ¿no? ¿Verdad? Que este tejido conectivo, pues va a conformar lo que es ya el medio extracelular. Aquí nosotros encontramos tejido conectivo, separando siempre el tejido epitelial de los vasos sanguíneos. Eso es un principio histológico, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El plasma sanguíneo se filtra primero al medio extracelular y como aquí no existe una membrana que lo separe, pues los mismos iones que se encontraban aquí van prácticamente a pasar acá. Es como una copias, ¿ok? Pero a una vez que los nutrientes intentan entrar acá, nutrientes o lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Intentan entrar acá, se encuentran con un gran problema y es esta bicapa lipídica. ¿Qué es lo que va a pasar? Solamente lo que la célula quiere, ¿ok? Y bueno, dependiendo, ahí es donde entran las patologías, ¿no? ¿Verdad? Que tienen ciertos receptores específicos, los cuales le permiten entrar, pero bueno, eso ustedes tal vez lo han de ver en temas de microbiología, todo eso. Bien, perfecto. Entonces, ya habiendo explicado todo eso, ahora sí podemos ir a esta imagen que está aquí, que es acá del Guyton. Tenemos el medio extracelular y el medio intracelular. Como pueden ver, tenemos diferentes concentraciones. Nosotros cuando hablamos de estos medios, siempre nos referimos más o menos, en la mayoría de las cosas nos referimos en miliequivalentes, que son unas medidas muy, muy, muy ínfimas, ¿ok? Miliequivalentes por litro. ¿Se dan cuenta aquí? Miliequivalente por litro, miliequivalente por litro, miliequivalente por litro. Sin embargo, hay otras cosas que pues son moléculas más grandes al final y son más pesadas y todo. Y por eso pues tenemos aquí la glucosa, por ejemplo, que ya son miligramos, los aminoácidos que son miligramos su concentración, colesterol, fosfolípidos, la grasa. Ok, acá vemos presiones también, también podemos encontrar pues, las presiones en estos, en el estudio más que nada de el, se me fue el nombre, para medir el equilibrio ácido-base. ¿Ok? La presión de CO2, el pH y las proteínas en sangre, ¿ok? Bien, a pesar de que este valor a mí me parece un poquito disminuido, pero bueno. Bueno, estos valores sí se los tienen que tal vez aprender, aunque los laboratorios siempre dicen. Ustedes lo que vayan a mandar a buscar, el laboratorio lo dice, a pesar, y también que estos valores son rangos simplemente. ¿Y cuál es el más importante? El extracelular. ¿Por qué? ¿Alguien sabe, tal vez, no, verdad? ¿Por qué el medio extracelular al final es el más importante de estudiar su concentración? A base de todo lo que les he explicado, ¿alguien tiene alguna idea? Muy vaga, no importa. ¿Qué estamos para aprender, chicos? Vamos. ¿Nadie? Podría ser porque de esto depende que esté equilibrado con con el fluido de las demás células. O sea, tiene que estar, o es más importante lo que hay fuera, porque eh, realiza el intercambio con todas las demás células, el intercambio Sí, de compuestos. sí, sería una muy buena respuesta, la verdad. Pero hay algo más importante. ¿Qué es lo que es más importante? ¿Se acuerdan que yo les dije que prácticamente el líquido sanguíneo, ¿no? ¿Verdad? El plasma sanguíneo tiene una composición muy similar al medio extracelular?
Y nosotros cuando hacemos un estudio, cuando mandamos a hacer un hemograma, ¿no, verdad? Cuando mandamos a hacer los famosos exámenes de sangre, lo que estamos analizando es la sangre. Y cuando analizamos la sangre, tenemos una idea de cómo es el medio extracelular en ese momento. Nosotros, ustedes saben lo que se tiene que hacer para estudiar el medio intracelular. Literalmente tener una célula. Y eso es costoso y no es provechoso. Entonces, lo ideal es tomar simplemente una muestra de sangre y estos valores de sodio, potasio, calcio, magnesio, el cloruro y bicarbonato, fosfatos, glucosa y aminoácidos van a ser similares, muy similares, tanto en el plasma como en el medio extracelular. Entonces nos da una gran idea cómo nosotros estudiar, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que siempre que ustedes lean artículos, siempre que ustedes lean este tipo de cosas, si no dice nada, se refiere al medio extracelular, los valores. ¿Por qué? Porque estamos tomando análisis tranquilos, ¿ok? Entonces simplemente así, chicos. Es por eso, por la gran similitud que existe desde la práctica es el más importante en medicación. Entonces aquí tenemos los valores normales, ¿no? ¿Verdad? Estos valores tales como el sodio, el potasio, el calcio son los más importantes. De ahí tenemos, pues, para comprobar acidosis, alcalosis, etcétera, tenemos el bicarbonato y la presión de la presión de CO2, perdón. Y los fosfatos también que nos importan, tenemos la glucosa que expande cada día de 70 a 110 miligramos por decilitro más o menos, los aminoácidos un poquito menos, ¿ok? Y estos aquí pues no se los utiliza tanto en estas medidas, sino en otras, ¿ok? Tanto el colesterol como los fosfolípidos, como el LDL y la HDL, ¿ok? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos hablado? Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a hablar pues cómo es que el medio extracelular se puede comunicar con el medio intracelular. Y hay algunas formas. Aquí tenemos dos grandes formas, ¿ok? La difusión y el transporte activo, ¿ok? De aquí, pues, esta difusión que le llama aquí Gaito, se le puede decir, pues, también transporte pasivo, ¿no? ¿Verdad? Transporte pasivo, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede en realidad? ¿Qué es lo que diferencia que sea activo de que sea pasivo? Em, Antiguamente se solía denominar activo y pasivo, se los solía diferenciar, y se solía decir que activo utiliza proteínas, y pasivo no utiliza nada, pasan los iones, y eso es falso, ¿ok? Activo, siempre que ustedes escuchen activo, activamente, es porque tú estás haciendo algo, ¿ok? Porque tú eres el protagonista de eso, ¿ok? Es activo, ¿ok? Tú lo estás haciendo. Por ejemplo, ahorita yo soy el que les estoy dando la clase, yo estoy participando activamente, ¿ok? En cambio, pasivo, ¿ok? Pasivo significa que tú no es, ¿cómo decirlo? Em, o sea, estás participando, sí, pero no tanto como lo estaría haciendo otra persona que está invirtiendo energía. Ese es el punto. ¿Ok? Transporte activo utiliza energía y el transporte pasivo no necesita energía. La energía en el organismo la encontramos en forma de ATP. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. El transporte activo utiliza ATP y el pasivo no utiliza ATP. ¿Ok? No lo utiliza. Ahora, aquí podemos ver distintos tipos, ¿no? ¿Verdad? De transporte pasivo. Vemos la difusión simple, que vemos aquí, por ejemplo, una línea que los iones pueden entrar o salir. O bueno, no solo iones, sino son todo tipo de sustancias simplemente entran o salen. Usando la mera lógica, ¿ustedes qué tipo de sustancias creen que pueden salir y entrar de la célula como se les plazca, tal vez? ¿Mm? Los nutrientes. ¿Ustedes qué dicen? No, no los nutrientes, porque Son hay los, algunos que no. Esos sí utilizan proteínas. Estoy hablando de estos que no utilizan proteínas ni nada. O sea, son estos aquí, difusión simple. Oxígeno Sí, sí, el oxígeno es un ejemplo. Sí, el oxígeno es un ejemplo. ¿Algo más? y CO2. Sí, los gases en general. Pero ¿sabes qué característica tienen los gases para poder pasar por ahí? Así, sin nada más. Chile. Sí, vamos a poner ejemplo, ¿no?
El agua y el aceite no se mezclan, ¿no? ¿Verdad? Y hay cosas, hay muchos nutrientes, hay muchas estructuras moleculares, hay muchos compuestos bioquímicos, los cuales son principalmente, incluso tienen su base en el agua. Entonces, ¿ustedes creen que va a poder pasar algo aquí así? ¿No verdad? O así, sin más, sin necesitar de ninguna proteína, si es que te estás enfrentando, tú que eres una molécula que atrae agua o llena de agua, ¿tú crees que puedes entrar simplemente por una estructura que es lipídica? Ustedes han visto lo que pasa cuando mezclan agua con aceite, ¿no? Entonces no es lo ideal, no es lo ideal, ¿ok? No es lo ideal. Ahora, esto entonces es para sustancias que son principalmente hidrofóbicas, ¿no verdad? Que no tienen mucha asociación con el agua, ¿no verdad? Hidrofóbicas, esta parte de aquí. Ahora, mira acá como ya tenemos una proteína, ¿te das cuenta? Y por esta proteína sí mismo pueden entrar o salir cosas ya que son hidrofílicas, ¿ok? Es decir, sustancias que se llevan bien con el agua, ¿no verdad? Hidrofílicas. Entonces, y de ahí tenemos la difusión facilitada, que bueno, es un concepto muy similar a este proceso de difusión por un canal de proteína, pero eso, bueno, lo vamos a ver después. Y miren ahora acá también el transporte activo. En el transporte activo también, como pueden ver, es una proteína simplemente la cual utiliza ATP. Eso a breves rasgos y ahorita vamos a ver más o menos algunos ejemplos, ¿ok? Ya. Aquí tenemos pues la membrana plasmática, la proteína en sí. Y miren cómo acá, chicos, tenemos pues el oxígeno, como dijo bien el compañero hace rato, que puede pasar sin más. Y miren más o menos cómo estas proteínas funcionan, ¿no? ¿Verdad? Cómo aquí pues llega, tal vez este ion puede ser cualquiera, supongamos que es un ion sodio. Este sodio puede ingresar aquí, como pueden ver, tiene un sitio específico para que se una esta proteína se activa, finalmente se abre hacia adentro. Esto es un transporte pasivo, porque no nos está diciendo que utiliza ATP, la única diferencia, recuerden que es el uso del ATP, ¿ok? Bien, ahora hablando un poco más a profundidad de estos canales iónicos, de estas proteínas, estos aquí son selectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la membrana plasmática, se me perdió el puntero, aquí está. A lo largo de la membrana plasmática, que es algo más o menos así, nosotros vamos a tener, se me pierde el puntero, Dios mío, allá. Es que es un color muy claro y no alcanzo a ver bien. Bien, si yo tengo mi membrana, yo puedo tener aquí una proteína y acá otra proteína. ¿Ok? Entonces, por esta proteína pasa algo, puede ser sodio, supongamos. Y por esta proteína supongamos que pasa, yo qué sé, magnesio. ¿Ok? Pero por aquí, por la proteína del magnesio, no puede pasar el sodio. No puede. Son selectivos. Solamente eso que está ahí puede pasar. ¿Ok? Solamente para lo que es diseñado. Es por eso que es importante pues, la biología molecular desde el punto de vista de la síntesis, ¿no? ¿Verdad? Esas pequeñas variaciones en los genes, ¿no? ¿Verdad? En la transcripción de genes, es lo que pues tiene un énfasis acá, ¿no? ¿Verdad? En la selectividad. Miren, ahí tenemos un canalcito, ¿ok? Y tenemos ahí sodio y tenemos potasio. Miren el tamaño de la molécula de sodio y miren el tamaño de la molécula de potasio, ¿no? ¿Verdad? Miren cómo el potasio puede entrar. Pero miren cómo el sodio intenta entrar, pero no va a poder. ¿Ok? ¿Por qué no puede? En este caso, porque el sodio es muy grande, ¿se dan cuenta? El sodio es demasiado grande para entrar por ahí. O atrae mucha agua o cualquier impedimento. ¿Ok? Listo. Miren, aquí tenemos también un canal con compuertas. Fíjense cómo la compuerta se abre, ¿ok? Y permite pues que pasen las cosas. Estas compuertas se pueden abrir o cerrar dependiendo del ion que nosotros estemos estudiando. ¿Ok? Ahora, poseen conductancia, y esta es en realidad la parte más importante que quiero que tienen los canales iónicos para entender el potencial de membrana y el potencial de acción. Poseer conductancia, ¿qué significa?
Poseer conductancia significa que deja pasar cierta cantidad del ion para el que está diseñado. En este caso, supongamos este canal de potasio, deja pasar cierta cantidad de potasio. Si aumenta la conductancia, deja pasar más potasio todavía. Si disminuye la conductancia, deja pasar menos potasio. Entonces, más potasio o menos potasio, dependiendo de la alteración de la conductancia. ¿Cuándo se altera la conductancia? Ahí vamos a hablar ya de los potenciales. ¿Ok? Bien. Estos canales iónicos, como podemos ver acá, tienen unas compuertitas, ¿no? ¿Verdad? Y estas compuertas pueden ser controladas. ¿Por qué? Por ligandos, ¿ok? Como podemos ver aquí, un ligando se une a esta proteína y permite que sustancias ingresen. Ahora sí. Bien. Permite que estas sustancias aquí ingresen, ¿ok? Podemos ver que es como una llave, ¿no? ¿Verdad? Tú pones la llave para tú después ingresar, ¿ok? De ahí tenemos ciertos por presión, por ejemplo, un golpe, obviamente a nivel celular, un golpe pues, permite que se abran, o por voltaje, que es la que vamos a estar revisando mucho más hoy día, todo lo que es voltaje, ¿ok? Voltaje significa la despolarización, ¿no? ¿Verdad? El tema de los impulsos eléctricos. Si ustedes tal vez están repasando neuro con esta chica, con María José, ¿ok? Excelente ella. Ahí tuvieron que haber visto algo, tal vez hoy día, de despolarización, ¿no? ¿Verdad? Todo lo que es esos estímulos eléctricos que llegan y despolarizan, ¿ok? Ahora, esta tabla, perdón, este gráfico es interesante, ¿ok? Miren cómo en el eje de las X tenemos la concentración de la sustancia y en el eje de las Y tenemos el rango de difusión, ¿ok? Dentro de lo que es concentración de la sustancia, nosotros podemos, pues, visualizar que en esta línea azul sale disparado, ¿te das cuenta? Como que no tiene un límite, como que se va hacia el infinito, ¿te das cuenta? ¿Ya? En cambio, esto es en la difusión simple, ¿no? ¿Verdad? Que es la línea azul. Sin embargo, en la línea roja vemos que inicia subiendo la concentración de la que puede pasar y aumenta, obviamente, el rango de difusión, pero se estanca y se queda en algo constante. ¿Saben por qué? Porque es como abrir, es como la diferencia entre, imagínense que ustedes tienen aquí un marco de puerta, ¿no? ¿Verdad? Y acá tienen otro marco de puerta. Este marco de puerta de aquí, valga la redundancia, tiene una puerta. Y este marco de puerta acá está abierto. O sea, ustedes pueden pasar por ahí y no hay puerta. ¿Ok? Ustedes se demoran más en pasar esta puerta, ¿no? ¿Verdad? Se demoran más tiempo. Y acá se demoran menos tiempo. Eso siempre va a ser así. Pero hay algo también más, hay algo más crucial aún. Ustedes aquí pueden pasar a mucha velocidad, a muchísima velocidad y a muchísima velocidad. Va a depender enteramente de ustedes si van mucho más rápido y pueden llegar a un límite tal vez, pero que ya vayan como Flash, ¿no? ¿Verdad? Porque Flash puede pasar eso de ahí, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando, perdón, ¿qué pasa cuando existe una puerta? Por más rápido que sea el velocista, más rápido, y obviamente no me vengan con lo que Flash vibra y puede pasar las cosas, por más rápido que sea el velocista, ese tiempo de abrir la puerta, ¿ok? Ese tiempo de abrir la puerta es lo que limita a la difusión facilitada, que en este caso nuestra puerta, ¿cuál es? La proteína. Discúlpeme, es que tengo algo de alergia, por eso es que mi voz tal vez está un poquito ida, pero bueno, no se preocupen. Seguimos aquí. Bien, entonces te dieron la parte de la puerta, ¿no? ¿Verdad? Creo que es suficiente, porque siempre vas a tener que abrir la puerta, por más rápido que seas, y eso te va a limitar el movimiento y al final te va a limitar la velocidad. ¿Ok? Por eso aquí vamos el rango de velocidad máxima. El máximo que puede llegar la difusión facilitada, en cambio la difusión simple puede ir de largo. ¿Ven cómo bonita es la fisiología en realidad? Bien. Ahora vamos a ver los factores que afectan en sí a la difusión. ¿Cuáles son los factores externos, ¿ok? Que afectan a que un ion pueda pasar por la membrana? Pueden ser varios. Aquí podemos ver primero la concentración. Ustedes saben que las cosas siempre suelen ir de mayor concentración a menor concentración. Entonces, de mayor concentración a menor concentración, aquí podemos ver, afuera está muy concentrado este ion y adentro está poco concentrado. ¿Ok?
También puede ser por el tema de las cargas. Ustedes saben por electrostática básica, ¿no verdad? Que los positivos, perdón, los signos iguales, las cargas iguales, mejor dicho, se repelen. Y las cargas diferentes se atraen, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi medio intracelular, ¿verdad? Que siempre por lo general en estado de reposo se va a encontrar de una forma negativa, va a encontrarse cargado negativamente, ya les voy a explicar por qué. Y por fuera va a estar cargado positivamente. Entonces, por ejemplo, un catión siempre va a tender a ir hacia adentro, ¿ok? Por el tema de que adentro siempre está cargado negativamente y el catión tiene carga positiva. Y por último, por presión, pues, ¿no? Como que tú empujes por una puerta para que algo entre y punto. O sea, esto, chicos, créanme que Gaiton lo complica demasiado porque es muy sencillo de explicar, o sea, no es la gran cosa. Yo no sé por qué se meten tantas cosas, Gaiton. Pero bueno, sí las vi. Bien, ahora vamos a hablar del fenómeno osmótico. Ajá, sí. Vamos a hablar del fenómeno osmótico y de lo que son en sí concentraciones. ¿Ok? Pero antes de esto sí quiero hacer un hincapié en un tema que tal vez me faltó poner una diapositiva aparte de esa cosa, pero vamos a resolverlo, ¿ok? Hace rato yo les hablé de medio extracelular y medio intracelular y me faltó mencionar un detalle importantísimo. Aquí yo tengo la célula y aquí tengo mi medio extracelular, ¿ok? Dentro de la célula dentro de la célula siempre se va a encontrar cargado negativamente la membrana, cargada negativamente. Y por fuera de la célula siempre se va a encontrar cargado positivamente, ojo a lo que voy a decir, en estado de reposo. ¿Ok? Y esto, chicos, ¿saben por qué es? Por la bomba de sodio y potasio, que ahorita les hago el adelanto, pero ya mismo vamos a revisar a profundidad por qué se da este potencial electrogénico, ¿no? ¿Verdad? Esta positividad por fuera y negatividad por dentro. ¿Dónde se ha visto eso? Nunca, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, este, ahora sí podemos hablar del fenómeno osmótico. ¿Qué es exactamente el fenómeno osmótico? Supongamos que nosotros tenemos, pues, dos piscinas. Yo siempre uso piscinas para explicar esto. Que hay dos piscinas. Perdón, dos piscinas. Ok, dos piscinitas. Ya. Entonces, supongamos que yo tengo aquí iones, ¿no? ¿Verdad? O cualquier cosa, cualquier partícula, molécula, como quieran, lo que quieran, ¿ok? Y miren que las dos piscinas de hecho tienen el mismo tamaño, ¿no? ¿Verdad? Tienen el mismo tamaño. Esto es solo para explicarlo. Y acá tengo también moléculas, pero solo tengo esa cantidad de moléculas. ¿Ok? Les hago la analogía con otro ejemplo. Tenemos una taza de café aquí y tenemos una taza de café acá. ¿Ok? Lo vamos a preparar el café. Aquí yo le voy a echar, no sé, mm, 3 cucharadas de café y acá le voy a echar una. ¿Cómo le dicen ustedes al café cuando sabe a café propiamente dicho? ¿Qué término utilizamos nosotros? ¿Ah? Está muy cargado, concentrado el café. Esa es la palabra. ¿Ok? Cargado es para el café, ¿no? Pero concentrado es la palabra. Concentrado. ¿Qué significa concentrado? Que hay mayor cantidad de estos granos de café, en este caso, ¿no? ¿Verdad? Y acá, pues, que esté más concentrado, significa que haya mayor cantidad, pues, de los iones que existan. Entonces, este de aquí, en esencia, está más concentrado que acá. Y esto nosotros lo medimos por la osmolaridad, ¿ok? Osmolaridad. Podemos decir tal vez que, vamos a poner un número cualquiera, ¿no? ¿Verdad? Que este tiene una osmolaridad de 10, es decir, está bien concentrado, un número cualquiera, verán. Y el de acá tiene una osmolaridad, como podemos ver, no tiene mucho, entonces vamos a poner una osmolaridad de 4, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que busca la ósmosis? La ósmosis busca que estas células, perdón, estas partículas, o pueden ser células también, no importa, pero bueno, pongamos partículas, tengan la misma osmolaridad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Fácil. ¿Cómo tú arreglarías
Si a ti no te gusta el café muy cargado y a ti te gusta como está acá, ¿cómo tú arreglarías este café? ¿Qué le haces? Le pondría más agua, no. Le pondrías más agua, ¿verdad? Le pondrías más agua. Así es, perfecto, le pondrías más agua. ¿Ya? Perfecto. Entonces, como la ósmosis se basa en movimientos de agua, ¿ok? De agua, el agua, pues, ¿a dónde va a tender, va a tender a ir? ¿Mm? ¿Alguna idea? ¿Hacia el agua o el café como tal? El agua. La ósmosis es solo movimiento de agua. ¿Mm? Pues va a ser un flujo para que comience a nivelar las concentraciones de ambas partes. Así es, perfecto. Va a ser un flujo para que empiece a nivelar las concentraciones, de hecho, de ambas partes, ¿no? ¿Verdad? Entonces el agua va a salir desde acá que está menos concentrado hacia acá, ¿ok? Y miren cómo va a quedar ahora esto de acá, que a mí me encanta dibujar esto. Miren cómo va a quedar así. ¿Se dan cuenta? Ahora, las molaridades aquí la bajamos, ahora la tenemos en 4. ¿Se niveló o no se niveló las molaridades? ¿Me entendieron el fenómeno, no, verdad? El fenómeno, cómo funciona. ¿Estamos claros? Lo que es ósmosis. Ósmosis solamente es de movimiento de agua. ¿Está claro? ¿Podría repetir, por favor? Ya. La ósmosis busca nivelar concentraciones, ¿ok? Como yo les dije hace rato, este café está cargadísimo y este café no está casi nada cargado. El café cargado, nosotros le vamos a poner más agua para que tenga el mismo sabor que el café de acá. Y en este caso aquí podemos ver que del medio que tiene menos concentración, sale agua para llegar al medio que tiene más concentración. ¿Para qué? Para hacerlo más diluido, ¿ok? Y por eso es que pues se hincha, se dan cuenta, y esto pasa en las células, de hecho. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí. Si tienen alguna pregunta, pueden decirlo. ¿Ok? Bien. Ahora, existe algo que, como les puse ahí, ¿no? ¿Verdad? La ósmosis solo manda en el agua, ¿verdad? No puede mover iones. El fenómeno osmótico solo se trata de agua. ¿Qué es expresión osmótica? Una vez que ya se nivelaron las concentraciones, ¿ok? Que ya tienen la misma molaridad, pues simplemente ahí acaba la ósmosis y punto. ¿Ya? Ahí acaba. Esa es la presión osmótica. Es como una fuerza que hace que la ósmosis pare. Ahora, ustedes van a encontrar, esto tal vez un poquito más de bioquímica, pero sí lo explican en fisiología, la diferencia entre osmolalidad y osmolaridad, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes van a decir, bueno, la diferencia es la letra L y la letra R, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, pero vamos a ponerlo así. Cuando hablamos de sangre, por ejemplo, o cuando hablamos del cuerpo humano en general, pero bueno, vamos a poner sangre. Cuando hablamos de sangre, osmolaridad, bueno, voy a poner aquí con L, osmolalidad es lo mismo que osmolaridad. Pero cuando hablamos de otros sean, en este caso, la sangre o cualquier forma de agua, por ejemplo, el aceite, la osmolalidad no va a ser igual. No va a ser igual a la osmolaridad. ¿Por qué? Ustedes han escuchado la típica fórmula, ¿no? ¿Verdad? De que 1 kilo de agua es igual a 1 litro de agua. Esto es solo y únicamente pasa en el agua por sus propiedades, por su densidad, ¿ok? Entonces, por eso es que nosotros decimos que la osmolalidad es lo mismo que la osmolaridad. La concentración, en este caso, es lo mismo acá, ¿ok? ¿Saben por qué? Porque la osmolalidad, ¿ok? Sí, es algo así, no me estoy confundiendo, creo. La osmolalidad
¿ok? La osmolalidad se basa en este caso, ya, miliequivalentes sobre, sobre kilogramo de peso. Y la osmolaridad es miliequivalentes sobre, sobre, sobre litros. Entonces, como el agua es igual, ¿no verdad? Ya sea en kilo o en litros, la osmolaridad y la osmolaridad no van a variar, son iguales. En cambio, yo puedo decir que un kilogramo, ¿ok? Y un litro perdón, de aceite, ¿ok? No son iguales. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego la densidad del aceite, ¿ok? La densidad del aceite. El aceite es más pesado por sí mismo. Y recordemos acá tenemos que este es medido en kilos y este es medido en litros. La cantidad de arriba no estoy seguro si es mil equivalente, pero bueno, la que nos interesa es la de abajo. Entonces ya obviamente si yo pongo la cantidad de kilos equivalente a los litros de aceite, ya van a variar, ¿ok? Ya van a variar. ¿Por qué? Por el simple hecho de la diferencia de la densidad, ¿no? ¿Verdad? Porque este fenómeno de que los kilos es igual a los litros solamente se da en el agua, ¿ok? ¿Estamos claros, chicos? ¿Me avisan? Sí, Al final este es un concepto que tal vez no lo van a utilizar mucho, pero ustedes van a ver en bioquímica este tema y sí se los van a preguntar, la diferencia entre osmolaridad y osmolaridad. Ustedes lo han de leer y han de ver qué misma cantidad va acá arriba. Yo puse mil equivalentes porque creo que va esa, pero no recuerdo muy bien la verdad. Pero abajo sí va litros y kilogramos, entonces ustedes ya saben el Profe, principio. Ajá, de hecho, en la parte de equivalentes, en la mayoría de los casos, por ajá, ejemplo, para lo que es molaridad, es con número de ajá. moles. El número Ok, de, gracias. sí, y también, Osmolaridad. y en molalidad, Vamos a corregir de una vez. sí, es con moles también, pero muy bien. De hecho, sí, el concepto es muy semejante. La que Sí, usted sí. puso es la fórmula para normalidad. Ajá, Sí, sí. Entonces son moles, ¿no verdad? Son moles la unidad que se utiliza. Gracias, Javier. Javier, ¿verdad? sí, correcto, profe. Listo, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Es que la verdad es que no me acordaba esta parte de acá arriba, la parte de los moles. Pero sí, ese es el concepto en sí. La densidad es la que varía en realidad. Y eso es lo que hace pues la diferencia. Sigamos. Bien, ahora sí vamos a hablar del transporte activo, chicos. Ya vimos el transporte pasivo, cómo tenía pues la difusión simple y la difusión facilitada, que no son más que las proteínas. El transporte activo, por otra parte, utiliza proteínas y utiliza ATP, ¿ok? Y como podemos ver aquí, pues aquí vemos la famosa bomba de sodio y potasio que miren cómo funciona. Es una proteína de dos subunidades, una funcional y una estructural. ¿Se dan cuenta? Lo más rojo es funcional y lo un poquito menos rojo, por así decirlo, más cafecito. Perdón, lo rojo es funcional y lo cafecito es estructural. Ok, y miren cómo pues en el primer paso, cómo se escinde el ATP para formar ADP y fosfato inorgánico. Ok, y cómo aquí pues se empaqueta el sodio, ¿se dan cuenta? Y aquí se une el fosfato inorgánico, pues para bueno, en realidad el aprovechamiento de energía ya está, porque eso se da cuando se rompe el enlace, pero bueno, ven cómo se une aquí el sodio, ¿ok? Y miren cómo aquí es como una catapulta, ¿ok? La cual bota el sodio. Y ahora miren cómo aquí encontramos potasio. Y miren cómo el potasio ahora se va a adherir a la otra rama o la otra pierna, como le quieran decir a la proteína. Y cómo esta de aquí, pues así mismo se va a catapultar y entra potasio. Entonces así más o menos funciona la bomba de sodio. Y esto en realidad no es lo que tanto nos importa, cómo lo hace, sino qué efectos tiene en la célula. Eso es lo que de verdad a nosotros nos interesa. ¿Qué efectos tiene en la célula? Vamos a revisar. ¿Ok? Primero, tenemos el hecho de que es electrogénica. Esto es lo que les dije hace rato. ¿Saben por qué? Porque, como pueden ver, ¿cuántos iones de sodio estamos sacando? Tres, ¿verdad? ¿Y cuántos iones de potasio están entrando? Dos. Dos iones de potasio. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí la célula y vamos a poner el medio de esta célula.
Está saliendo, ¿no verdad? Sodio en cantidades de 3 y está entrando potasio en cantidades de 2, ¿no verdad? Aquí viene la magia. Ambos son cationes, es decir, tienen carga positiva. Ajá. Pero se dan cuenta que por cada bombeo, y hay muchísimos bombeos, por cada bombeo de esta tepeasa, lo único que ustedes le hagan a tepeasa es una bomba, ¿ok? De esta tepeasa, nosotros estamos en el medio extracelular obteniendo un cation más por cada bombeo, ¿ya? Porque fuera diferente que salieran dos de sodio y entraran 2 de potasio, entonces las cargas van a estar iguales siempre, porque pues está saliendo prácticamente la misma cantidad de cationes que están entrando, independientemente de que sea sodio, independientemente de que sea potasio, tienen carga positiva. Entonces, si está saliendo, ¿no verdad? Mucha más carga positiva de la que está entrando, entonces el medio extracelular queda cargado positivamente en relación al medio intracelular que queda cargado negativamente. Y esto en realidad hay que jugar con esos términos. ¿Por qué? Porque en realidad estamos hablando de electronegatividad. Entonces el uno es más negativo y el otro en realidad es menos negativo. Pero nosotros por convención decimos que el medio intracelular es negativo y el medio extracelular es positivo. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver em, ¿por qué se da eso, no verdad? Porque por cada bombeo de esta tepeasa, por cada bombeo de esta tepeasa, nosotros estamos perdiendo una carga negativa. Y imagínense que eso sucede un montón y un montón y un montón de veces. Entonces, por eso es que el medio intracelular negativo y el extracelular positivo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Me avisas? Javier, ¿ibas a decir algo? Ah, no, todo bien, profe, muchas gracias. Hasta ahorita ninguna pregunta. Bien, listo. Evita lo que es la hinchazón celular. Ustedes se dan cuenta que, pues, a veces imagínense que la célula se llena de iones, el agua va a tender a ir hacia adentro por fenómeno osmótico y la célula se va a hinchar, ¿no? ¿Verdad? Lo que llamamos de turgencia, que me parece, ¿ok? Y de ahí tenemos, pues, que es importante en la conducción nerviosa, ¿ok? Esto es, en esencia, lo que es el potencial de acción, y ya lo vamos a revisar. Ahora, ¿qué es en realidad el transporte activo primario y qué es en realidad el transporte activo secundario? ¿Ok? Primario, chicos, es el que de hecho, el que vimos acá, el que utiliza ATP propiamente dicho. En cambio, el transporte activo secundario no utiliza directamente de ATP, sino que utiliza, y este es un concepto tal vez un poco difícil de explicar, y por eso eh, se lo suelen saltar simplemente, suelen decir que es secundario al transporte activo primario, pero eso es obvio, ¿no verdad? Pero en realidad, si se llama transporte activo es porque está utilizando una energía. Y ustedes saben que la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma. Y por ejemplo, si yo hago esto, si yo froto mi mano, ¿no verdad? La palma de mi mano sobre el dorso de mi otra mano, yo estoy generando energía, ¿se dan cuenta? Al final este calor se disipa en forma de energía, el calor que yo estoy generando aquí en el dorso de mi mano, ¿ok? Y ustedes no creen que este movimiento iónico, ¿ok? Es como que ustedes estén frotando la membrana celular. Y eso genera, pues, yo qué sé, calor, alguna forma de energía va a generar, ¿me entienden? Va a generar alguna forma de calor, ¿me entienden, chicos? ¿Ya? Y eso es lo que hace, pues, que el tema este de que el uno sea transporte activo primario y el otro transporte activo secundario, ¿ok? Denme un minutito, chicos, que me están haciendo una llamada, ¿sí? Un minutito.
Ok, chicos, disculpen, era importante. Bien, transporte activo primario, entonces, no, ¿verdad? Ya saben, ahora sí le pueden dar en la boca a ese profesor que dice que el transporte activo secundario es porque es secundario el primario, ¿no, verdad? Chicos, siempre busquen la verdad, ¿no, verdad? Siempre busquen buscar siempre busquen el porqué de las cosas, eso los va a llevar muy, muy, muy lejos dentro de todo lo que es el ámbito del cuerpo humano, porque ustedes se dan cuenta que es maravilloso. Ustedes tal vez aquí ven una imagen de anatomía, pero créanme que todo tiene lógica, todo tiene un porqué, y eso es lo que nosotros siempre debemos de buscar, ¿ok? El porqué. Ahora, transporte activo primario. Nosotros encontramos principalmente este transporte activo primario, aparte de la bomba de sodio y potasio, en el calcio y en el hidrógeno, ¿ok? El hidrógeno, ustedes tienen que tener en cuenta que es el protagonista de lo que es los ácidos. ¿Ok? Los hidrogeniones. Entonces, esto es una nefrona, ¿no? ¿Verdad? Aquí estamos en los riñones. Y ustedes imagínense que la nefrona bota hidrógenos a chorro. ¿Por qué? Porque la orina tiene la característica de ser ácida. Y este hidrógeno es el que le va a dar la acidez a la orina. ¿Ok? Mientras que acá encontramos, por ejemplo, por ejemplo, el músculo, ¿ok? El cual, pues, nosotros vamos a revisar minuciosamente el músculo esquelético, pero ya les digo que existe un transporte de calcio, ¿ok? Mediado, pues, por ATP, ¿no? ¿Verdad? Recordemos que utilizamos el ATP como moneda energética, ¿ok? Me encantaría explicarles por qué exactamente es el ATP, por qué el ATP en realidad almacena esta energía, pero les voy a dar solamente una parte porque eso es ya más de bioquímica. El tema es que el ATP pues es adenosin trifosfato, ¿no? ¿Verdad? Tenemos la adenosina y tres fosfatos. Estos tres fosfatos, ¿ok? Están unidos por dos enlaces, ¿no? ¿Verdad? El primer fosfato con el segundo fosfato y el segundo fosfato con el tercer fosfato. Entonces ahí tenemos pues dos enlaces, ¿no? ¿Verdad? Entre los tres fosfatos. Eh, Vamos a ponerlo acá. Vamos a tener el A, no, ahora vamos a poner la adenosina, ¿no? ¿Verdad? Y aquí tenemos los tres fosfatos, ¿ok? Fosfato, fosfato, fosfato. Ahora aquí nosotros vamos a tener enlaces, ¿no? ¿Verdad? El enlace de la adenosina con el fosfato y los otros dos enlaces acá, ¿no? ¿Verdad? Los enlaces que unen los fosfatos con los fosfatos. Estos enlaces que unen fosfato con fosfato son enlaces de alta energía. ¿Qué quiere decir esto? Que estos de aquí son los que se rompen y van a dar muchísima energía. La energía se mide en joules, ¿no? ¿Verdad? El tema, en este caso, lo miden en kilojoules. ¿Ok? Creo que en kilojoules, la parte de la energía. Entonces, en esos enlaces es donde se almacena verdaderamente la energía. Ustedes van a ver esto en bioquímica, cómo se forma realmente este ATP y cómo obtiene estos enlaces. Es un tema complejo, pero muy bonito. ¿Ok? Y tampoco sirve mucho, pero bueno, para saberlo. Pero lo que ustedes tienen que saber es lo elemental, lo más importante, pero tampoco se pasen, no van a estar en nivel de escuela. Entonces, bueno, listo. Este, bien, ahora el transporte activo secundario nosotros lo encontramos pues como secundario al primario, como ya les he dicho mil veces, pero pues a ese roce que se va creando, ¿no verdad? Y este roce que simplemente se va creando, pues genera una energía, ¿no verdad? Y esa energía es aprovechada por alguien porque nada en el cuerpo se desperdicia, a menos que estemos en un estado patológico. Pero si nada en el cuerpo se desperdicia, pues por aquí podemos ver en el ejemplo de los cotransportes, son el principal ejemplo de transporte activo secundario. ¿El cotransporte qué significa? Miren esta proteína. Por esta proteína puede pasar tanto sodio como potasio. ¿Se dan cuenta? Perdón, este es el transporte activo primario, creo. Déjenme ver. Sí, este es transporte activo primario, el sodio y potasio. El de acá sí es transporte activo secundario. Quiero que miren la dirección de la flecha. ¿Se dan cuenta cómo ambos iones están entrando a la célula? Tanto el sodio, bueno, este no es un ion, un aminoácido. El sodio y el aminoácido están entrando a la célula, ¿se dan cuenta? En una misma proteína. ¿Ya? Eso se llama cotransporte, de cooperación, ¿verdad? Ambos están entrando en el mismo sentido. Si salieran en el mismo sentido, también sería un cotransporte, pero todo se basa en el sentido, ¿ok? Todo se basa en el sentido, ¿ya? En cambio, nosotros podemos tener otros cotransportes, oh, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner uno aquí en el que dos iones salgan. Eso es un cotransporte también. ¿Ok? Ahora vamos a poner otro ejemplo, ¿no verdad? Vamos a ponerlo aquí, en el que un ion sale y un ion entra. Esto aquí ya no se llama cotransporte, sino que se llama contratransporte. Y es especialmente utilizado por el riñón. ¿Ya? Cotransporte y contratransporte. Esto también creo que en biología le suelen llamar cotransporte
y antiporte, me parece, algo así. Pero bueno, en fisiología se dicen cotransporte y contratransporte. ¿Ok? ¿De dónde saca? Permítame un momento ver acá algo. Sí. ¿De dónde saca la energía para poder hacer este cotransporte y contratransporte secundario a la energía utilizada por esta bomba de sodio y potasio, ¿no? ¿Verdad? Entonces esta bomba está utilizando ATP, ¿no? ¿Verdad? Esta sí utiliza ATP, lo deja en ADP, ¿ok? Y la energía formada por aquí, por el roce de esto de aquí o por el roce de otros de acá, hacen pues que brindan, perdón, la energía a estos otros canales. ¿Está claro? ¿Estamos claros lo que es transporte activo secundario? Entonces hagamos un recuento rápido, ¿no? ¿Verdad? Transporte activo, transporte pasivo, pues tenemos la difusión simple, la cual no necesita proteínas y es para moléculas que son hidrofóbicas, ¿no? ¿Verdad? Que no se llevan con el agua y que por ende, pues son solubles en aceite, ¿ok? Y de ahí tenemos la difusión facilitada que utiliza proteínas, pero no son proteínas que solamente están reguladas por ciertas cosas, pero no necesariamente necesitan energía. De ahí tenemos el transporte activo, que ahora sí utiliza energía. Tenemos transporte activo primario. El primario es el que utiliza propiamente ATP, ¿ok? Y el secundario utiliza la energía formada pues, por la fricción, ¿no? ¿Verdad? Por el tema de la entrada y salida de iones, rápido, todo crea una energía la cual es aprovechada por estos sistemas, los cuales son el cotransporte y el contratransporte, ¿ok? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Ujú. Perfecto. ¿Ibas a decir algo, Javier? No, sí, asentí, todo bien. Ok, listo, sí. Como pueden ver, no es muy difícil, ¿no? Ahora sí creo que vamos a entrar al tema propiamente de fisiología. Voy a ir un poquito más rápido, ¿ok? Porque lo primero ya lo describimos y es lo que más me interesaba. Ahorita esto también es importante, pero créanme que si ustedes prestaron atención a lo otro, esto se va a hacer un juego, ¿ok? Primero, existe, como podemos ver aquí, la bomba de sodio y potasio, es electrogénica por el tema que ya les dije. Bueno, vamos acá. Potencial de difusión y potencial de equilibrio. Nosotros lo vemos en Guyton con una descripción no tan convincente. Me gustó más cómo lo describió Costanzo, pero nosotros fíjense que, chicos, yo no estoy aquí para complicarles la vida y no les voy a dar principios eléctricos ni principios físicos complejos para poder entender un tema que no viene al caso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nos vamos a llevar lo importante. Potencial de difusión y potencial de equilibrio. Empecemos con el de difusión. Vamos a dejar el potencial es algo mucho más complejo, pero vamos a dejar el potencial simplemente como como una magnitud que representa la diferencia de concentración entre el medio extracelular e intracelular. ¿Ok? El potencial de difusión, como podemos ver aquí, aquí tenemos pues la membrana lipídica, tenemos un canal, ¿no verdad? Recuerden los canales iónicos, que son las proteínas, y miren cómo yo tengo aquí las piscinitas, ¿no? La piscinita acá que representa el medio extracelular, mírenla cómo está cargadita, y la piscinita de acá que representa el medio intracelular y no está cargada, ¿no? ¿Verdad? Entonces miren aquí cómo los iones, en este caso, ya no hablamos de ósmosis, no se confundan, los iones miren cómo pasan, ¿no? ¿Verdad? Del uno al otro, ¿ok? De mayor a menor concentración. Eso es lo que siempre quiere hacer la vida, ¿no? ¿Verdad? Ir de mayor a menor concentración. En la vida es así, de mayor a menor concentración. Si ustedes tienen una casa, ustedes están friendo un pescado, ustedes van a ver que el humo empieza a salir por la puertita del fondo, si ustedes no tienen ventanas, por la puertita del fondo empieza a salir el humo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiende a ir de donde hay mayor concentración, porque adentro de su casa es pequeño y hay mucho humo, a donde hay menor concentración, porque obviamente estamos hablando ya del medio ambiente, ¿no? ¿Verdad? Afuera de su casa. Entonces, tenemos acá, fíjense, una molaridad de 10, es decir, muy concentrado, y acá una molaridad de 2, casi nada de concentrado. ¿Ok? Estos son números teóricos nada más, ¿no? Entonces, ese es el potencial de difusión. Las ganas, ¿ok? La magnitud generada por esta diferencia de concentración, es decir, las ganas que tiene de llegar, ¿ok? De llegar hacia el lugar, el medio en el que no está tan concentrada su sustancia. ¿Ok? Me había olvidado decirles algo importante y es que el medio extracelular es casi puramente sodio y el medio intracelular es casi puramente potasio. ¿Ok? Eso es clave también. Olvídense de eso de que el potasio
A ver, no, perdón. Sodio con S de sal, porque eso no siempre pasa. Solamente pasa en la bomba de sodio y potasio. Ay, Dios mío, me estoy ahogando. Bueno, ahora, ya vimos el potencial de difusión, que son esas ganas de llegar a un equilibrio, ¿no? ¿Verdad? Tener la misma molaridad. ¿Qué pasa con el potencial de equilibrio? Miren, ahora vamos a tener la molaridad igualita. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración ya se va a haber visto igual tanto en el uno como en el otro. Es decir, si el potencial de difusión eran las ganas que tenía de llegar a tener la misma molaridad, el potencial de equilibrio es cuando ya llegó a la misma concentración en ambos planos. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Estos aquí no los vamos a utilizar mucho, chicos. Los que sí vamos a utilizar es el potencial de membrana, ¿ok? Déjenme conectar la laptop. Ya. Es el potencial de membrana y el potencial de acción. Y eso, pues, lo vamos a estudiar ahorita. Terminamos potencial de difusión y equilibrio y vamos a hablar de potencial de membrana. Cuando hablamos de potencial de difusión y equilibrio, viene a la mente la ecuación de Nernst. Esta ecuación de Nernst, chicos, no se la aprendan. Se los digo, no se la aprendan porque no les va a servir de nada, a menos que su docente les haga hacer cálculos, que lo dudo muchísimo. Pero bueno, la ecuación de Nernst, vamos leyendo, se utiliza para calcular el potencial de equilibrio a una diferencia de concentración dada de un ion permeable a través de una membrana celular. ¿Se dan cuenta? Indica qué potencial compensaría exactamente la tendencia a la difusión a favor de gradiente de concentración, en otras palabras, a qué potencial el ion estaría en equilibrio electroquímico. Perdón, a qué potencial el ion estaría en equilibrio electroquímico. ¿Ok? Entonces, en realidad, ¿qué es lo que me quiere decir la ecuación de Nernst, chicos? Que es, es la fórmula para calcular el potencial para un ion, eso es lo importante, para un ion, ¿ok? El potencial de difusión de un ion. Ahora, el potencial de equilibrio, ¿no les parece que es un poquito utópico, ¿no? ¿Verdad? Que siempre esté en equilibrio. Es los iones. ¿Por qué? Porque los iones entran, salen. La membrana, recordemos que es, no, que es semipermeable, que tiene que tener el permiso del canal iónico. Aparte, acuérdense de la gráfica que vimos que la difusión facilitada, así mismo como el transporte activo, tiene un límite de velocidad para llegar, para entrar y salir las sustancias. Entonces, esto también siempre se va a crear un potencial de difusión, porque casi nunca va a estar en equilibrio, por no decir nunca. ¿Ok? Entonces, en la ecuación de Nernst nos ayuda a calcular pues, el potencial, en este caso, de equilibrio, según, ¿no verdad? A cierta diferencia de concentración. ¿Cuánto faltaría o el potencial de difusión en realidad para llegar al equilibrio electroquímico? Para un ion, porque se dan cuenta que aquí dice, de sodio, nada más. Eso es lo importante en realidad, es solo para un ion. Ah, y se asume que la membrana es permeable, obviamente. Ahora sí hablamos del potencial de membrana en reposo. La ecuación de Nernst era para un ion. Tenemos que tener una ecuación para más iones, para muchos iones, ¿ok? Para muchos iones. Porque la membrana, por la membrana no solamente pasa sodio, no solamente pasa potasio, no solamente pasa calcio, no solamente pasa magnesio, no solamente pasa bicarbonato, pasan todos ellos. Y ustedes se imaginan sacar uno a uno y después cómo los relaciones. Necesitas una fórmula para relacionarlos. Por eso vino Goldman y nos soluciona la vida con esta ecuación que vemos. ¿Ok? Que tampoco la vamos a utilizar, no se la aprendan, pero bueno. Aquí dicen, ¿no verdad? A través de la membrana no solo pasa un ion, sino muchos, y cada ion intenta llegar a su potencial de equilibrio. Entonces, esta es una lucha constante entre el uno, el otro, el otro, el otro, el otro, como la política, más o menos. Discúlpenme los del partido, ¿no verdad? Pero la política de general en Ecuador, ustedes saben de lo que hablan, ¿no verdad? La 5, la de Novoa, no sé. Entonces, cada cual intenta tener su sitio, ¿no verdad? Cada cual intenta tener su sitio y nunca se llega en realidad a un convenio, ¿ok? No nos ofendemos. Cada uno llega pues a un convenio, ¿no? ¿Verdad? Ahora miren, tenemos acá la membrana, ¿no? ¿Verdad? Tenemos el citoplasma y tenemos el medio extracelular. Este aparatito que ustedes ven aquí, tienen que aprender a utilizarlo para entender el electrocardiograma, que es el galvanómetro, chicos. Este galvanómetro, ¿por qué es importante? Si ven cómo tenemos un electrodo, esto es un electrodo, chicos, y acá tenemos otro electrodo.
Este electrodo rojo, ese es el electrodo explorador, chicos. Siempre va a ser positivo. Y el electrodo de acá es el electrodo indiferente, el cual es negativo. Y este galvanómetro lo que hace es medir la diferencia de cargas que existen. ¿Qué quiere decir esto? Y recordemos que el citoplasma por dentro, ¿no verdad? Siempre va a tener carga negativa debido a lo que ya hablamos de la bomba de sodio y potasio. Mientras que por fuera siempre va a tener carga positiva en estado de reposo, ¿no verdad? Entonces, se dan cuenta los nombres de los electrodos. Este electrodo se llama explorador y el de acá se llama indiferente. Y el electrodo explorador, ¿qué está captando? Carga negativa, por eso se pone negativo. A Guyton tal vez le faltó poner estas cositas. No, esta imagen no es de Guyton, pero al autor le faltó poner estas rayitas tal vez, ¿no? Para poder entender por qué en realidad el galvanómetro está cargando, está marcando una carga negativa. ¿Ok? Bien. Ahora sí, chicos, ya que hablamos del potencial de membrana en reposo, que es que los iones que entran, salen, quieren entrar, quieren salir, como sea, vamos a hablar del potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? Fuera bonito que la célula simplemente esté siempre en reposo, fuera increíble, ¿no? ¿Verdad? Pero sin embargo no es así. Siempre existen, pues, lamentablemente, las alteraciones, ¿no? ¿Verdad? El hecho de que yo les estoy hablando, el hecho de que me tocan y yo siento, el hecho de que yo veo, todo se basa en potenciales de acción. ¿Por qué? Especialmente en las células nerviosas, ¿no? ¿Verdad? Esta imagen la he sacado de Snell, me parece una imagen buenísima para entenderlo. Y miren cómo, pues, nosotros acá vimos que en reposo, cuando está aquí negativo y acá positivo, tenemos menos 80 milivoltios, por el tema que ya les dije de los electrodos. Pero ahora miren acá. Aquí tenemos dentro de la célula, así mismo cargado negativo y afuera positivo. Y miren cómo tenemos aquí una gráfica que nos representa que estamos en los menos 80 milivoltios. Ojo, estado de reposo, estado no estimulado. ¿Qué pasa cuando me estimulan? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando... ¿se acuerdan ustedes que vimos en los canales iónicos las formas en las que estos se activan? ¿Y cuál era la forma en la que en realidad se activaba uno? El voltaje. ¿Y el voltaje cuándo es? Me tocan, yo veo, escucho, todo eso genera voltaje. ¿Y el voltaje qué va a generar? Una entrada de sodio neta a la célula. Recordemos que el sodio, según la bomba de sodio y potasio, sale. Pero en realidad se dan cuenta que en el potencial de acción está entrando. Y miren cómo la célula que estaba cargada negativamente adentro, ahora va a estar cargada positivamente adentro. Y nuestro galvanómetro, que está aquí en el medio intracelular, ¿ok? Ahora va a cargar, va a detectar una carga positiva y por eso aquí en la gráfica se va hacia arriba, ¿se dan cuenta? Se despega hacia arriba la entrada de sodio, ¿ok? Y una vez que ya cesa el estímulo, ¿no verdad? O que ya se cierran los canales, ¿qué es lo que va a pasar? El potasio tiende ahora a salir. ¿Para qué? No porque quiera, sino porque quiere restablecer el reposo, quiere restablecer su valor normal en reposo de menos 80 milivoltios. Entonces miren cómo baja, baja, baja. Entonces, en resumen, aquí estamos en reposo, ¿no verdad? El medio intracelular es negativo, no hay un flujo iónico relevante, etc. Acá, en cambio, ya que hubo una entrada de sodio, ¿ok? Y acá que hubo una salida de potasio. ¿Ok? Fácil, ¿no verdad? Facilito. ¿Se dan cuenta? No es difícil. Ya, entonces, eso es el potencial de acción y eso es lo que en realidad, obviamente, hay células especiales, neuronas incluso especializadas para una cosa, para otra cosa, para otra cosa, para otra cosa, pero todo empieza en la despolarización. ¿Ok? Ahora, miren, la despolarización, aquí yo les he puesto esta diapositiva, por eso es que a mí me gusta hacer así las diapositivas. Últimamente, de hecho, las estoy haciendo así. Tema de en esta forma, ¿no verdad? En este formato de utilizar bastantes letras, no muchas, ¿no verdad? Pero sí el tema de poner lo más importante. En la despolarización entra el sodio a montón. Esta es la fase en la que está entrando el sodio, ¿no verdad? Hasta que llega un pico en el que ya los canales de sodio se cierran, que ya vamos a ver eso. Y obviamente, esto recuerden que se altera la conductancia de estos canales de sodio. Recordemos que la conductancia es lo que, pues, la lo permisivo que es el canal ante que se deje pasar un ion, ¿no verdad? Entonces esta despolarización se da gracias a la alteración de la conductancia debido a la apertura de los canales por voltaje. Se dan cuenta que todo lo que nosotros vimos hace rato era necesario para llegar a este punto, ¿ya? Entonces en la despolarización entra sodio a montón. ¿Qué pasa? En el pico ya deja de entrar sodio, ¿no verdad? Aquí está el pico del potencial de acción. Y en la repolarización se da una apertura de los canales de
potasio, que ya es lo que vimos en la imagen anterior, y finalmente una leve hiperpolarización porque se pasa un poquito esa salida de potasio, pero finalmente se restablece de nuevo gracias a la bomba de sodio y potasio. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, ustedes ya van a leer esto y ustedes ya van a decir, bueno, esto ha sido mucho más fácil de lo que pensaba, porque de verdad que a mí me parece un tema muy difícil para entenderlo primero en Guyton, por eso es que me mareaba mucho al principio. Me demoré mucho tiempo en entender ese tema y no lo entendí bien. Recién lo vine a entender, me confieso, cuando terminé Fisiología 1. ¿Ya? Entonces, hasta ese punto, ¿no? Cuando de verdad tuve que entender el electrocardiograma, me di cuenta que desde aquí era importante. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa que se haya alterado la conductancia? Aquí tenemos el medio extracelular y acá el medio intracelular. Y aquí miren cómo tenemos los distintos estados, ¿no? ¿Verdad? En reposo, despolarización y repolarización. Aquí tenemos nuestra proteína, medio extracelular y medio intracelular. Miren cómo tenemos una compuerta, esto pasa en el sodio, ¿ah? Una compuerta de activación y una compuerta de inactivación, y miren cómo están en reposo. La activación está cerrada y la inactivación está abierta. Sin embargo, si viene el sodio y quiere entrar, no va a poder porque la activación está cerrada. Entonces, ¿cómo viene un estímulo eléctrico y abre esta compuerta de activación? La abre. Y la inactivación estaba abierta. Y entonces la despolarización se va dando. Y ustedes me van a decir, entonces, si están abierta la activación y abierta la inactivación, ¿por qué rayos? ¿Por qué acá llega a un pico? Si ambas están abiertas, o sea, ¿por qué? No hay razón lógica, ¿no? ¿Verdad? Ah, ¿tú crees que la despolarización solamente abrió la puerta de activación? No, abrió la puerta de activación y va cerrando lentamente la inactivación. Entonces, una vez que ya se cierra completamente, llegamos al pico. ¿Ok? ¿Ya? Y bueno, finalmente en la repolarización ya es cuando ya encontramos nosotros cerrada la puerta de inactivación. ¿Ok? No es un concepto difícil, créanme. Esta clase está grabada, ustedes pueden repetir las veces que quieran esta parte de aquí. No, yo no lo veo complicado, la verdad. Esta parte de aquí la saqué de Costanzo. Costanzo, de hecho, tiene imágenes para esto, pero a mí, no sé, me gustó el encanto de hacer esta parte de aquí. ¿Ok? Cosa que Guyton no le explica, de esta manera al menos. Bien, vamos a hablar un poco de lo que son las mesetas. Esta sí es una imagen de Guyton. ¿Qué son exactamente las mesetas? Ustedes han visto hasta ahora el potencial de acción que yo le he venido explicando, que es más o menos así, ¿no? ¿Verdad? Algo así más o menos. Despolarización, pico, repolarización y tal vez una leve hiperpolarización, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es esto que está aquí entonces, chicos? También es un potencial de acción, pero es un potencial de acción de la célula miocárdica. Acuérdense que el corazón tiene que contraerse lo más posible y por eso es que hay más, se pasa más tiempo, miren, segundos, se pasa más tiempo en esta parte despolarizada. Y esto tiene una explicación iónica también, y por eso es importante que extiendan desde aquí, porque cuando veamos fisiología cardíaca, esto de aquí lo vamos a estudiar a fondo, ¿ok? Ahorita se los menciono, pero en fisiología cardíaca lo estudiaremos a fondo, ¿ok? Finalmente, periodo refractario absoluto y relativo, vamos a entenderlo así, ¿ok? Este es un ejemplo que yo le escuché al doctor Javier Martínez, tal vez lo conocen de neuroanatomía. No fue mi profesor, porque lamentablemente cuando yo vi neuro ya no estaba dando, pero veía sus clases grabadas y me parecían bastante útiles. Es muy bueno, ¿verdad? Para mí, al menos es de los mejores que he visto. Volviendo, este ejemplo es de él, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé a él quién se lo haya agarrado, no sé, en ese tema, ¿no? Pero bueno, imagínense que ustedes están haciendo una obra en su casa, ¿no? ¿Verdad? Una construcción de una pared, lo que sea, o paredes, una casa en sí, y tienen un albañil trabajando. Al albañil trabaja en su día, ¿no? ¿Verdad? Está trabajando, está trabajando, está trabajando, está trabajando, y supongamos que ustedes le pagaron una parte, o yo qué sé, ¿no? Y llegaron a un acuerdo, ¿ok? Y él trabaja, trabaja, trabaja día a día, día a día, a día, pero llega un punto en el que el cansancio físico del albañil, del maestro, es tal que él ya no puede trabajar, necesita descansar, ¿ok? Necesita ese descanso, ese tiempo para él recuperarse, tal vez un día, tal vez 2 días, ¿ok? Pero imagínate que tú estás apuradísimo, ¿ok? Apuradísimo por terminar la obra, ¿ok? Supongamos que necesitas 2 días de descanso. El primer día tú llegas con $1.000.000, suponiendo, no es ilógico, pero bueno, tú llegas con $1.000.000 y él no se va a parar de la cama porque necesita descansar. Él sabe que no va a poder trabajar, es imposible, ¿ya? Pero tú vas al segundo día, tú vas en la mañanita y tú le ofreces a sí mismo otra vez ese $1.000.000 y él todavía no está completamente recuperado,
pero ya puede trabajar y no va a dejar de lado ese $1.000.000, ¿no verdad? ¿O tú lo harías? ¿Ah? Entonces, ya cuando tú ya le das ese estímulo más fuerte, el maestro va a trabajar. Así sea que esté a su 50%, pero va a trabajar y otra vez va a tener su día de trabajo. ¿Ok? Nosotros llamamos periodo refractario absoluto al periodo en el que, al periodo en el que el maestro, al periodo en el que el maestro no puede volver a trabajar, está acostado en su cama, está postrado, está trabajar. Así sea que tú le des $1.000.000. Y llamamos periodo refractario relativo a cuando tú le das un mayor estímulo al maestro, pero cuando ya está casi recuperado, para que él trabaje su día de descanso. Transportándolo nosotros acá, ahora sí, a la fisiología, periodo refractario absoluto, absoluto, significa que la célula en todo este trayecto no puede volver a despolarizarse. ¿Por qué? Porque los canales de sodio están en esta parte de repolarización, están inactivos, ¿ya? Pero poco a poco, cuando va volviendo ya la célula a su polaridad normal, llegamos al periodo refractario relativo, ¿ok? Que está más o menos a unos -40, -30 milivoltios, dependiendo de dónde consume. Entonces, en este periodo refractario relativo, depende, por eso es relativo, depende de si viene otro estímulo más fuerte, de aquí se dispara otro potencial de acción. Y si viene otro estímulo más fuerte, se dispara otro potencial de acción. Y si ya no viene ningún estímulo, pues ya se repolariza normalmente. ¿Ya? Pero de aquí no pueden hacer otro, no puede, esto no se puede dar. ¿Por qué? Porque los canales de sodio están cerrados. ¿Ya? Por más estímulo que tú le des, por más fuerte que sea el estímulo, el maestro no va a trabajar. Acuérdate. Eso se llama periodo refractario absoluto. En cambio, un poquito más abajo, cuando ya está recuperando su polaridad, ya si tú le das un estímulo más fuerte, muy probablemente sí se vuelva a despolarizar. ¿Ok? Esos son los periodos refractarios. Y bueno, chicos, esa ha sido pues la clase más básica, pero no por eso más fácil de fisiología del curso que vamos a estar viendo. Creo que nos hemos demorado un poquito más de una hora, discúlpenme, ¿no verdad? Pero bueno, creo que ha estado interesante, ¿no verdad? El tema de revisarlo. Pueden seguirme en mis redes sociales, ahí las pueden ver. Muchas gracias a los chicos también por la oportunidad, a los chicos de acuerdo, ¿no verdad? Por la oportunidad. A usted mismo también, don Diego. Muchas gracias por su cátedra, excelente clase. Y también se encuentran invitados los demás, si gustan, a la próxima clase que va a ser a las 6 con el ingeniero Javier González, que también se encuentra aquí en la sala, que con gusto vamos a estar preparados para seguir con las clases, para seguirles explicando, trabajando con ustedes y para ustedes, y dándole gracias a los docentes que se han ofrecido para dar clases y enseñarles todavía más en nuestro camino como estudiantes. Muchas gracias, don Diego, y que tengan un muy buen día. Los esperamos en la próxima clase. Listo, muchas gracias a todos, chicos. Me retiro. Tengan una buena noche.